Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar un caldo de verduras, un platillo ligero, nutritivo, económico y que siempre es la solución de las mamás cuando tienes un resfriado. Lo vamos a preparar con caldo de pollo y algunos vegetales. Se dice que los aromas traen recuerdos. ¿No te pasa que al oler un plato de comida te recuerda algún pasaje de tu infancia o de tu vida? Es porque la relación entre un objeto y su olor se graba de una manera única y profunda en el cerebro. A mí me sucede mucho con diferentes comidas y una de ellas es el caldo de verduras. Y es por eso que te voy a contar una breve historia de qué es lo que me recuerda cuando como un caldo de verduras. Hace muchos años, cuando yo tenía como unos 10 o 12, después de ir a ver a mis abuelitos, mis papás me llevaban a comer. En aquel entonces yo era hija única, así que íbamos los tres a comer a un restaurante de un hotel, el más bonito que había en esa época. Recuerdo que llegábamos y entrabas como por un pasillo con un ventanal del lado derecho que daba al patio y del otro lado había una pared con algunos adornos como de vidrio soplado en color ámbar. Te recibía el capitán de meseros y te llevaba a una mesa. Era un salón grande y en el centro del lugar había un tragaluz y debajo una fuente muy bonita con plantas y el ruido del agua era muy relajante. Además, siempre había una persona al fondo del lugar tocando el piano, melodías que endulzaban tu oído mientras comías. Se acercaba un mesero con su uniforme blanco muy elegante, muy amable, nos llevaba el menú y nos saludaba. Te recomendaba normalmente el platillo del día y nos explicaba de qué trataba. Y mientras nos iba sirviendo en una copa agua con hielos. Además nos recomendaba una bebida para niños sin alcohol. Era como una mezcla de refresco de limón con un toque de granadina y una cereza y se llamaba Shirley Temple. Me encantaba y todavía creo recordar el sabor. Se llamaba así en honor a la actriz infantil de cine de los años 30. Y yo era la única que tenía una supuesta bebida porque mis papás solo pedían té. Mientras esperábamos la comida, yo disfrutaba del pan con mantequilla que ya nos habían dejado para comenzar, mientras mis papás veía que saludaban amigos que iban entrando al lugar. No tardaba mucho en regresar el mesero. Lo recuerdo sirviendo con una servilleta de tela blanca en su antebrazo izquierdo. Nos llevaba un plato frío de ensalada de la casa, que era lechuga con algunos pimientos, apio y panecitos. Y traía con él como una especie de salseros de acero inoxidable con 3 aderezos, Thousand Island, Ranch y French, para que tú escogieras el que quisieras para tu ensalada. Y como si tuvieran el tiempo medido, casi terminando la ensalada llegaba el primer plato calientito, el caldo de verduras, que con su olor y sabor ya te iba preparando para recibir el plato principal. Recuerdo que era un poco de caldo con pocos vegetales, muy sencillo, pero con mucho sabor. Ya para ese momento el caldo de verduras había calmado un poco el apetito con el que llegabas y ya estabas listo para recibir el siguiente platillo. Cada quien pedíamos un plato diferente. Creo que yo pedía una milanesa empanizada, pero que tenía queso y jamón. Y normalmente llevaban una papa al horno. El mesero se acercaba para ofrecerte mantequilla, crema, tocino y queso amarillo para poner en tu papa. Y luego se retiraba para que pudiéramos comenzar a comer. Cómo recuerdo esas comidas oyendo a mis papás platicar mientras de fondo se escuchaba el piano y el agua de la fuente. Era un tiempo que disfrutaba tanto que no quería que terminara. Al fin llegaba el momento en que veía que pedían la cuenta. Eso quería decir que ya nos íbamos a regresar a la casa y que se iba a terminar mi paseo del domingo. Al día siguiente había escuela, pero sabía que el domingo regresaría al mismo lugar y con las personas más importantes de mi vida.
Son memorias que a pesar de que han pasado muchos años no se han borrado de mi mente y las recuerdo como si hubiera sido ayer. Hay recuerdos que aunque no cuentes con una fotografía, se quedan grabados en nuestra mente y nuestro corazón. Así que disfruta cada momento de tu vida que más adelante seguirán en tu presente y que mejor que siempre sean bellos recuerdos. Ahorita ese hotel ya no existe. Lo tumbaron e hicieron un centro comercial. Siguen los recuerdos y también sigue la rutina, porque ahora quien me lleva a comer todos los domingos es el amor de mi vida. Espero que te haya gustado esta historia de este delicioso caldo de verduras. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.